Ahora vamos a empezar a ver los test de comparación de dos medias poblacionales. Aquí el problema que vamos a abordar será determinar si dos tratamientos producen diferentes efectos bajo las mismas condiciones. Los tratamientos los vamos a simbolizar con A y B. Nosotros cuando vimos la introducción al todo lo que era el diseño de experimento, ya hablamos de lo que son los tratamientos y cuáles eran los objetivos de realizar un experimento. Siempre se quiere probar si hay diferencia entre dos o más tratamientos. Estos son los temas que nosotros vamos a abordar en casi todo Estadística 2. Lo más fácil que vamos a ver en cuanto a la realización del experimento y al abordaje estadístico son los test que comparan dos tratamientos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de realizar un experimento, teníamos que definir bien quién era la unidad experimental y sobre todo cómo es esa unidad experimental y cómo es el material experimental. Nosotros podemos tener unidades experimentales esencialmente similares, o sea, son homogéneas, o unidades experimentales que no son homogéneas. ¿Qué quiere decir cuando son homogéneas? Cuando son homogéneas cuando responden al tratamiento aplicado de la misma forma. Esto es fundamentalmente, que también nosotros lo dijimos en la introducción, es para minimizar el error. O sea, por ejemplo, ¿qué quiere decir unidades experimentales homogéneas? Parcelas que tengan la misma fertilidad, animales que sean del mismo peso inicial o de la misma raza, plantas que tengan la misma altura, de la misma especie. Entonces, esas son unidades experimentales homogéneas. La heterogénea es cuando yo tengo, por ejemplo, una parcela que tiene distintos niveles de fertilidad o distinta composición, tengo animales que son de distinta raza. Entonces, estas unidades experimentales, cuando yo quiero probar, en este caso, que son dos tratamientos, en estos test que nosotros vamos a ver ahora, lleva a tener dos tipos de test. Lo que vamos a llamar el caso 1 y el caso 2. Por ejemplo, para el caso 1 vamos a proponer un tratamiento para podredumbre de raíz y tallo de planta de soja y es aplicado a una muestra de 10 plantas. Estos valores se comparan con los de otras 10 plantas consideradas como control. Las 20 plantas son del mismo lote y de la misma calidad de semilla. Bueno, vamos a entender un poco este caso. Este caso me está diciendo que yo tengo 20 plantas homogéneas. En realidad estamos buscando de probar un nuevo tratamiento. Entonces ese tratamiento que se va a aplicar a 10 plantas seleccionadas al azar se va a comparar con otras 10 plantas a las cuales no se le aplicó nada, sino se la deja como control. Entonces ahí vamos a ver, cuando hagamos todo el análisis de los resultados de este experimento, si ese tratamiento es efectivo o no. En el caso 2, o sea, donde nosotros no tenemos unidades experimentales homogéneas, un ejemplo podría ser el siguiente. Tengo un grupo de semillas de distintas variedades y se quiere probar un nuevo fertilizante. El experimento consistió en seleccionar un par de semillas de cada variedad, o sea, ese par de semillas es homogéneo. Ahí tengo dos unidades experimentales homogéneas. Pero el otro par, seguro que va a ser distinto que el primer par, pero es homogéneo dentro. Entonces, a ese par, a uno le aplico el fertilizante y a otro lo dejo como testigo. Esto es lo que después vamos a ver a medida que vamos avanzando, se llaman bloques. Resumiendo, al caso 1 se lo llama muestras independientes. Son muestras independientes, ¿por qué? Porque yo tengo N unidades experimentales y de esa N selecciono un grupo para aplicar un tratamiento y otro grupo para aplicar el otro tratamiento. Entonces, es al azar tanto quién va a conformar
cada uno de los grupos, que cómo voy a aleatorizar los tratamientos en un grupo o en otro. Y muestras relacionadas, en el caso 2, ¿por qué? Porque, como dijimos recién, ese par de semillas están relacionadas entre sí, porque son las unidades experimentales dentro de ese bloque. Bien, las muestras independientes, para hacer el análisis estadístico de esta experiencia, tenemos que ver si yo conozco las variancias poblacionales o las variancias poblacionales son desconocidas. Y si fuesen desconocidas, si son iguales o son diferentes. En realidad nosotros vamos a trabajar siempre con variancias poblacionales desconocidas. Cuando la variancia poblacional es desconocida, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer una estimación, ¿no es cierto? No vamos a trabajar con variancia poblacional desconocida porque en realidad nosotros siempre trabajamos con una experiencia, con una muestra, por lo tanto nunca no vamos a conocer, por lo menos en la experiencia que nosotros vamos a hacer, no vamos a conocer el valor de esos parámetros. Bien, vamos a suponer, para ver el caso 1, ahora vamos a empezar a ver cómo se resuelve el caso 1, vamos a suponer que tenemos 24 cerdos. Acuérdense, estamos en el caso de unidades experimentales homogéneas. Estos 24 cerdos fueron divididos aleatoriamente en dos grupos de 12 cada uno. A un grupo se le asignó una dieta de engorde y al otro grupo no se le asignó el peso de los animales de ambos grupos. Los datos son los siguientes. Bueno, acá hay que tener en cuenta una cosa. Muy bien, entonces, ¿cuál es la unidad experimental? Es un cerdo. ¿Cuántos tratamientos tengo? Tengo 2 tratamientos. Uno el de la dieta y el otro el control. Son 2 tratamientos. Y hay una variable en estudio. La variable en estudio es peso de animales. Siempre en estos test que nosotros vamos a ver, que son test paramétricos, la variable en estudio tiene que tener una distribución conocida y una distribución normal. Si no, estaríamos en un caso, en unos test no paramétricos que nosotros en el curso no lo vamos a ver. Bien, estos son los datos. Entonces, fíjense este gráfico. Bueno, acá tengo los datos de la dieta 1 al aplicarlo, y estos son los datos de la dieta 2. Acá tengo, formen un grupo 1 con todas las unidades experimentales, que serían esos 12. Acá, generalizando, es N, y el grupo 2. Aleatoriamente, puede tocar en la dieta 1, le aplico todo aquí, a la unidad experimental del grupo 1, y a le voy a aplicar la dieta 2. Bueno, en este caso las muestras son independientes. Las unidades esencialmente similares son aquellas en las que cuando el tratamiento es aplicado a cualquier unidad experimental, produce el mismo resultado, aparte de la variación debida al azar. Y lo mismo sucede con el tratamiento B. Entonces, vamos a empezar, tenemos que empezar a analizar esos datos, ¿no? ¿Y qué estimaciones vamos a tener que hacer? Por un lado vamos a tener la muestra 1, responde a una población 1, la muestra 2 responde a una población 2. Entonces ahí tenemos una media poblacional del tratamiento 1 y una media poblacional del tratamiento 2, que serían mu1 y mu2. Tenemos un desvío estándar de la población 1 y de la población 2, que son sigma 1 y sigma 2. Los tamaños de la muestra son N1 y N2. Pueden ser iguales o no. Aquí, en este caso, son iguales. Dijimos que eran 12 y 12. ¿Qué puede pasar? Bueno, acá estábamos hablando de cerdo. Puede pasar que un cerdo, se muera. Entonces nos queda uno con un tamaño de muestra 12 y el otro 11. En este caso, no hay ningún problema. Pueden diferir los tamaños de la muestra. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si las muestras son chicas o las muestras son grandes. Vamos a considerar una muestra chica cuando el n es menor que 30. ¿Por qué? Y muestra grande cuando n es mayor que 30. Una muestra chica con n menor que 30 tiene una distribución t-student. La distribución t-student es como la normal, es una distribución simétrica, y a medida que los grados de libertad aumentan, a medida que el n aumenta, se aproxima a la normal. Entonces la diferencia es esa.
Y dentro, obviamente, vamos a considerar si tenemos varianzas dentro de cada uno del n menor que 30 o n mayor que 30, si las varianzas son homogéneas o son no homogéneas. ¿Qué quiere decir que son homogéneas? Que son iguales. O sea, estas dos variancias son iguales o son distintas. Lo mismo pasa con las muestras grandes. Bien, entonces, por lo expuesto anteriormente debemos saber qué sucede cuando las variancias son iguales o distintas, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que probar igualdad de variancia o desigualdad de variancia, voy a tener que hacer un test con respecto a la variancia. Entonces, sean dos muestras independientes provenientes de distribuciones normales con media mu1 y media mu2 desconocidas y variancias poblacionales sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 desconocidas, el objetivo es comparar si las variancias son iguales o no. Los siguientes pasos describen la prueba de hipótesis correspondiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el test con respecto a igualdad de variancia. Este test se llama un test de homogeneidad de variancia. ¿Qué postulamos en la hipótesis nula? Que son iguales. Acuérdense que en la hipótesis nula siempre se postula la igualdad, el no cambio. Y la hipótesis alternativa sí son distintas. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que las dos variancias estiman a la misma variancia poblacional. Y acá que son distintas. O sea, estoy diciendo la hipótesis nula, las dos variancias estiman a la misma variancia poblacional. Esa es la conclusión que vamos a sacar cuando hagamos el test. Se define el nivel de significación del test, o sea, como siempre, tengo que designar quién es el alfa, que es la probabilidad de error tipo 1. La estadística del test o variable pivotal se define como el cociente de las variancias muestrales. Generalmente se construye la misma colocando la variancia muestral más grande de magnitud en el numerador. En la forma en que se elige la variable pivotal, la hipótesis nula será rechazada para valores f calculados mayores que 1, por lo tanto solo interesa el punto crítico que corresponde al extremo derecho. O sea, estos van a ser test unilaterales, porque siempre este cociente va a ser mayor que 1, porque en el numerador pongo el estimador de sigma cuadrado que tiene mayor variancia y tiene una distribución f de Snedeker con grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. En la tabla que nosotros vamos a utilizar es la tabla de la f de Snedeker de esta distribución, que ahora vamos a aclarar un poquito cómo es esta distribución. Siempre este test es unilateral a la derecha. Y como pusimos en la hipótesis nula que es distinto, nosotros vamos a considerar que tenemos dos regiones de rechazo. En realidad tenemos una sola región de rechazo porque es para los valores mayores que 1 y siempre es positiva. Entonces, por lo tanto, siempre son valores a la derecha. Pero este es el único caso de aplicación de la f que vamos a trabajar con un alfa sobre 2. Es una distribución de probabilidad de gran aplicación en la inferencia estadística, fundamentalmente en la constatación de igualdad de variancia de dos poblaciones normales y fundamentalmente en el análisis de la variancia. Miren, nosotros ahora ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo el test de igualdad de variancia. Más adelante, el otro tema de la próxima clase es el análisis de la variancia, que después lo van a definir. Entonces, esta distribución de probabilidad F se utiliza en estos casos. Significa esta técnica que permite detectar si o no o diferencia significativa entre muestras diferentes y que es por lo tanto esencial en todos los casos en que se quiere investigar la relevancia de un factor en desarrollo y naturaleza de una característica. Bueno, esto sería, a ver, ¿qué quiere decir esto? Es cuando yo quiero analizar dos tratamientos o más de dos tratamientos. Ustedes van a ver en el análisis de la variancia se va a aplicar cuando tengo tengo más de dos tratamientos. Nosotros estamos viendo ahora estos T que son dos tratamientos. Una f de Snedeker en realidad es el cociente de 2 chi cuadrado.
¿Se acuerdan del chi cuadrado? Que era la distribución de probabilidad de los test de hipótesis no paramétricos. Entonces, ¿se acuerdan que era asimétrica? Bueno, la distribución F también es asimétrica hacia la derecha. A medida que aumentamos los grados de libertad, esta curva asimétrica se hace cada vez más simétrica. Bien. Si nosotros tuviésemos que trabajar con el test de igualdad de variancias, vamos a utilizar la distribución. Esta es la tabla de una f de Snedeker para un alfa de 0.025, porque acuérdense que trabajábamos con un alfa sobre 2. O sea, si el alfa es 0,05, voy a trabajar con un alfa de 0.025 porque es el alfa sobre 2. Bien, entonces, después vamos a ver cómo lo buscamos en la tabla. Bueno, acá sigue, esta es toda la f, acá tienen numerador y denominador, tienen los grados de libertad, 9, y llega hasta 120. Y acá lo mismo con el numerador. Bien. En la forma en que se elige la variable pivotal, la hipótesis nula será rechazada para valores de f calculada de mayor que 1. Por lo tanto, solo interesa el punto crítico que corresponde al extremo derecho, el test unilateral, que es lo que dijimos antes. Bien, al reemplazar con los datos muestrales de la variable pivotal, tenemos un valor de esa variable pivotal, de esa f calculada, que lo vamos a comparar con la f tabulada. Si la f calculada es mayor que la f tabulada, rechazo la hipótesis nula. O sea, volvamos al gráfico. Si yo tengo una f tabulada que es por acá, supónganse, y la f calculada me cae en esta región, esta es la región de rechazo. Si me cae por acá, va a ser la región de aceptación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, sigamos con esto. Si yo no rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que las variancias son iguales. O sea, ese cuadrado del tratamiento 1 y ese cuadrado del tratamiento 2 estiman a la misma variancia poblacional. Entonces, por lo tanto, lo que podemos hacer es construir una variancia amalgamada. En realidad vamos a trabajar con el desvío. Bueno, hablamos de varianza, pero vamos a trabajar con el desvío, que es la raíz cuadrada. Esta variancia amalgamada se construye, digamos, como un promedio ponderado de las dos variancias. Ustedes ven que tengo n-1 por la variancia del tratamiento 1, n-1 más n-1 por la variancia del tratamiento 2, sobre 1, n1 más n2 menos 2. Y esto es lo que voy a llamar la variancia amalgamada. Van a ver que después esta variancia amalgamada es la que vamos a utilizar para el test propiamente dicho de dos medias. Si se rechaza, estamos aceptando la alternativa. ¿Se acuerda que en la alternativa decíamos que sigma cuadrado 1 era distinto que sigma cuadrado 2? Entonces, cada una estima una variancia. Ese 1, el desvío de tratamiento 1, va a estimar a sigma 1 y ese 2 estima a ese 2. Bien, entonces, si estamos en el caso de muestras chicas con un n menor que 30, después de realizar el test de homogeneidad de variancia, hacemos el test de dos medias. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a plantear en la hipótesis? O sea, vamos a ver todos los pasos del test. Y es como cualquier test, sigue cada uno de los pasos. Formulación de hipótesis, se elige la probabilidad de error tipo 1, la variable pivotal, la búsqueda en tabla, la regla de decisión. ¿Qué vamos a postular en la hipótesis nula? La igualdad de esas medias. El no cambio, como postulamos antes, la igualdad de variancia. Ahora postulamos la igualdad de medias. O bien que la diferencia entre las dos medias son iguales, son cero. Si es cero es porque son iguales. Ahora, en la alternativa, y esto lo engancho con lo que nosotros dijimos, que esta hipótesis siempre es una toma de decisión, y esto depende de lo que el investigador quiera
comprobar, ¿qué puedo postular en la alternativa? Que mu del tratamiento 1 es mayor que mu del tratamiento 2, que es menor o que es distinto. Todo depende de la naturaleza y del objetivo del experimento. Yo puedo decir, bueno, a ver, yo quiero probar si la aplicación de esta dieta me produce mayor aumento de peso que sin la dieta. Bueno, entonces, y si llamo a la aplicación de dietas el tratamiento 1, estaría en esta hipótesis alternativa. O puedo decir, bueno, no son diferentes. Directamente puedo quedarme con que son diferentes. Elijo la probabilidad de error tipo 1, que es alfa, y la estadística del test a variable pivotal, que nosotros ya vimos la de la F calculada, ahora tengo una T calculada. ¿Por qué una T calculada? Porque acuérdense que estamos en un N menor que 30. Bien, esa T calculada es una construcción en la cual intervienen los valores de las estimaciones de mu, o sea, la media del tratamiento 1, la media del tratamiento 2, va a ser la diferencia entre 1 menos 2, menos lo postulado en la hipótesis nula, que esto siempre es 0, y como estoy en el caso de homogeneidad de variancia, o sea, las variancias son homogéneas, el cociente, acá pongo SDA, que es la variancia, es el desvío estándar amalgamado, por la raíz cuadrada de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Acuérdense que estos tamaños de muestra podían ser iguales y diferentes. Esto se distribuye, si la hipótesis nula se cumple, con una t-student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y el alfa va a depender obviamente de lo que postulamos en la hipótesis nula. Bien, fíjense, esto es lo que yo le decía recién. O sea, todo lo que nosotros definamos, lo que se definió en la hipótesis alternativa, va a definir cómo es el tipo de test. Voy a tener T unilateral a la derecha, ¿no es cierto? Cuando la región de rechazo está a la derecha. Entonces, ¿cómo voy a buscar en la tabla? Con una T de N1 más N2 menos 2 y 1 menos alfa. Porque también me da la probabilidad acumulada como me lo daba en la normal. Para T unilateral a la izquierda busco con alfa. Y para T bilateral con 1 menos alfa sobre 2. Muy bien. Como cualquier T, ¿qué tengo que hacer? Ahora, calcular el valor numérico de esa T calculada, la decisión que es comparar mi T calculada con el valor que está en tabla, y ahí voy a ver si rechazo o acepto la hipótesis nula. Entonces, si a la derecha rechazo la hipótesis nula, la calculada me cae en la región de rechazo. O sea, los valores que están a la derecha de este valor de tabla. Acá sería a la izquierda de este valor de tabla y acá estamos hablando del valor absoluto. ¿Estamos? Bien. Entonces, cuando las variancias no son homogéneas, seguimos con el n menor que 30, pero las variancias son no homogéneas. O sea, quiere decir que el test de igualdad de variancia, nosotros rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa donde decía que sigma cuadrado 1 es distinto de sigma cuadrado 2, la construcción de la variable pivotal cambia. Ya no tengo una variancia amalgamada, un desvío estándar amalgamado. Entonces el denominador cambia. Acá antes teníamos, fíjense ustedes, ahora lo vamos a buscar, tenía 1 sobre N1, ahora tengo S cuadrado del tratamiento 1 dividido su tamaño de muestra, más S cuadrado 2 dividido N2, que es su tamaño de muestra. Y esto tiene una distribución ya no con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, sino acá ven que es una D. Bueno, esa vez es una estimación de los grados de libertad. Nosotros no lo vamos a dar porque en realidad da bastante parecido y es bastante engorroso esta fórmula de calcular el B, pero después en la búsqueda en tabla, o sea, el valor que va muy aproximado a N1 más N2 menos 2. Entonces,
Ustedes no se hagan problemas por la estimación de estos grados de libertad. Bien, todo lo dicho anteriormente, que trató de ser toda una introducción teórica, la vamos a ver a través de un ejemplo. Volvemos a los cerdos. Tengo 24 cerdos homogéneos. ¿Por qué son homogéneos? Porque tienen características similares de igual peso. Estos 24 fueron divididos en 12 para un grupo y 12 para otro grupo. A uno se le aplicó una dieta y al otro grupo no quedó como testigo. Los que recibieron la dieta tienen un peso. ¿Qué peso? O sea, ese sería el peso al momento de terminar el experimento. Que pónganse que esto se estudió en un determinado tiempo, en una semana, en 15 días, en 20 días, depende de lo que hizo el investigador. Entonces, estos son los valores de los 12 cerdos con la dieta 1 y estos son los valores del aumento de peso o del peso del cerdo 2. O sea, no del cerdo 2, de la dieta 2, que sería en este caso el testigo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es el test de homogeneidad de variancia, así como lo vimos. ¿Para qué? Para ver, vuelvo a repetir, si las variancias son homogéneas o no. Esto postulábamos la hipótesis nula, igualdad de variancia. Acá las variancias son distintas. El alfa, que lo vamos a postular en 0,05. Y la estadística del t dijimos que era S cuadrado mayor dividido S cuadrado menor. En este caso, el S cuadrado mayor, o sea, la variancia mayor, es de 128.4 y la de menor es 41.2. El cociente entre estas dos variancias es 3,12. Entonces, ¿esta qué es? La F calculada. Ahora, ¿qué teníamos que comparar? Con la F tabulada. O sea, buscábamos en tabla con los grados de libertad del mayor y con los grados de libertad del menor y 1 menos alfa sobre 2. Bien. Entonces, fíjense, acá tendría que buscar con 11,11 y 0,975, porque estoy trabajando con 0,05, pero como es bilateral, tengo que buscar con 0,975. Entonces, a veces la tabla no tiene todos los grados de libertad. Acá tenemos 11, vamos a trabajar con 11 y con 10. Buscamos el más próximo, no está 11, acá salta el 10, salta 12. Entonces, hacemos 10 y 11 y nos da 350. Ese 350, ¿con qué lo tengo que comparar? Con el 312 que me dio la F calculada. Como es menor, no rechazo la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, que es esta, quiere decir que las dos variancias son iguales. O sea, las estimaciones estiman a una misma variancia poblacional, por lo tanto, hago la variancia amalgamada. En este caso nos da 9,21. Acá reemplazo todos los valores que tengo de la muestra y la amalgamada nos va a dar, como dije recién, 9,21. Bien, una vez calculada esa variancia amalgamada, ya voy al test de comparación de dos medias. Planteo la hipótesis, nula como siempre, que la dieta de engorda sería acá la igualdad que me está diciendo que la dieta de engorda no es efectiva. O sea, producen el mismo aumento de peso o el mismo peso. La hipótesis alternativa postulo que la dieta produce un aumento significativo de peso. Designo el nivel de significación del t, o sea, la probabilidad de error tipo 1 con alfa con 0,05. Puedo trabajar como un 0,01, pero bueno, decidimos hacerlo con 0,05. La estadística del test es la que postulamos en la teoría, que es la t calculada, porque el n es menor que 30. X rayita menos 1 menos X rayita 2, menos mu1 menos mu2, que esto es 0. Trabajo con la amalgamada porque las variancias son homogéneas, por la raíz cuadrada de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Y esto se distribuye con una t de n1 más n2 menos 2 si la hipótesis nula es verdadera. Reemplazo los datos que tenía.
del experimento. Mi media del tratamiento 1 es 83,41. La media del tratamiento 2 es 79,12. Esto dijimos que es 0. 9,21 es el desvío estándar amalgamado. Y los tamaños de las muestras son 12,12. Esto me da 1,14. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora ir a la tabla de la T-Student, buscar con un alfa de 0,95, no un alfa, sino una probabilidad de 0,95 porque trabajamos con un alfa de 0,05 y los grados de libertad serían 12 más 12 menos 2 con 22. Si nosotros vemos acá la tabla, vamos a 0,95, esta es la tabla T-Student, de T-Student, y buscamos 22 grados de libertad con una T de 0,95 nos da 1,717, que podemos decir 1,72. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? La regla de decisión. Comparar mi T calculada con mi T tabulada. Si la T calculada es mayor, lo voy a rechazar, y si es menor, no rechazo. En este caso, nosotros tenemos, le quería mostrar el gráfico, bueno, que 1,14 no es mayor que 1,72. Por lo tanto, ¿qué voy a pasar? No voy a rechazar la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que el tratamiento nuevo no es efectivo. Y fíjense ustedes, acá tenemos los gráficos. Los gráficos para las distintas hipótesis alternativas, o sea, las reglas de decisión. Este es el caso de recién. Acá tenía mi T de tabla es 1,72. Todos estos puntos a la derecha es la región de rechazo. Estos puntos a la izquierda es la región de aceptación, porque un test unilateral a la derecha, y acá tengo 1 menos alfa. En un test unilateral a la izquierda, acá tengo alfa, y esta es la región de rechazo. Y la región de rechazo en un test bilateral está a la izquierda y también está a la derecha, porque tengo estos dos valores de T. Acuérdense que esto es simétrico. Este valor es negativo y este valor es positivo. Y busco con alfa sobre 2. Entonces, en nuestro caso, 1,14 es menor que 1,72. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de las medias poblacionales. Esto significa que la dieta de engorde no produce un aumento un aumento de peso significativo. O sea, no hay evidencia estadística para decir que estos valores de media son diferentes. Fíjense, 83,41 que le apliqué la dieta y 79,12 que son los testigos, no hay una evidencia estadística para decir que son distintos. ¿Estamos? Entonces esa sería la conclusión. No rechacé la hipótesis nula. Bien. Habíamos planteado que la diferencia que tengo cuando una muestra es grande y una muestra chica es nada más que la distribución de probabilidad de la variable pivotal. Antes teníamos una T-Student, dijimos que la T-Student cuando el n es grande se aproxima a la normal, por lo tanto tenemos que trabajar con la normal. Si el n es mayor que 30. Ahora no tengo más una T calculada, sino tengo una Z calculada, que la variable pivotal es exactamente la misma, lo que pasa es que tiene una distribución normal 0,1. Y vamos a trabajar con la tabla de la normal 0,1. ¿Estamos? Entonces vamos a suponer este ejemplo para aplicación de cuando el n es mayor que 30. Un investigador está interesado en reducir el porcentaje de humedad en semillas de un cereal. Se prueban dos temperaturas en cámara. Se seleccionan al azar 35 semillas y se le aplica la temperatura a un grupo y a otras 35 a la temperatura B. Se quiere probar si las temperaturas difieren en cuanto al porcentaje de humedad. O sea, acá voy a estar en presencia de un test bilateral.
Hago el experimento, del experimento sale que la media del tratamiento 1 es 75, la media del tratamiento 2 es 60, S cuadrado de 1 es 12, S cuadrado de tratamiento 2, o sea de la temperatura 2, es 18. ¿Qué tengo que hacer primero? Este es homogeneidad de variancia. Postulo la igualdad de variancia en la alternativa que son distintas. Esta es la variable pivotal, reemplazo los valores y me dio 1,5. Voy a tener que buscar en la tabla con 34, 34, acá dice 35, pero sería 34, 34, me da 2,07, que acá lo tenemos, fíjense, no está 34, busco el próximo, que es 30, 30, que no, ven acá que de 24 salto a 30, después salto a 40, acá teníamos que buscar con 34, 34, bueno, buscamos con 30. Entonces me da 2,07. Comparo este 1,5 con este 2,07. No rechazo la hipótesis nula y por lo tanto voy a calcular mi variancia amalgamada, que me da 3,87. Hago el test comparación de medias, como dijimos antes, acá voy a tener la hipótesis alternativa que es distinta. La probabilidad de error tipo 1 es 0,05. Esta es la variable, la z calculada. Reemplazo los valores en la variable pivotal, 75, 60, menos 0, que era, ¿se acuerdan que era mu1 menos mu2? 3,87.